Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Y hoy vamos a hablar, para seguir con el tema de el crédito del IVA y la neutralidad del IVA, vamos a seguir un poco abordando estos aspectos que tenemos. Principalmente, creo yo, vamos a tomar ahora el caso de los ajustes que le han hecho el crédito del IVA en los últimos momentos y el criterio que ha aplicado los tribunales respecto a ellos para denegar este crédito del IVA. Y vamos a analizar un poco sobre los videos anteriores, sobre el contenido anterior, si esto es o no es acorde al principio de neutralidad del IVA, y sobre esa base y esa perspectiva, ver si estos criterios son aceptables o no son aceptables y por qué pudieran o no ser aceptables como tal. Así que ajustes al crédito del IVA en los últimos años, sentencias, criterio de administración tributaria. No se vaya a ningún lado. ¿Cuáles son los ajustes que hemos visto del crédito del IVA como tal? Vamos a encontrar de dos tipos. Uno que se refiere al ajuste sobre la vinculación que puede tener con el proceso productivo del contribuyente. Y el otro, que es el que voy a tratar hoy, vamos a dejar el del proceso productivo para más adelante, el ajuste sobre la formalidad y el criterio y el contenido de las facturas en cuanto a la descripción para aceptar o no aceptar el crédito del IVA. Porque es aquí donde pudiéramos tener la mayor cantidad de cuestionamientos que hacer respecto a esa colección de sentencias que los tribunales nos han regalado sobre el crédito del IVA en el país. Primero, pues, digamos, el primer cuestionamiento que tenemos que hacer es de dónde viene el derecho al crédito del IVA. Esto son los videos anteriores, hemos tratado de resolver el tema de que el derecho al crédito del IVA deriva de la naturaleza de neutral que tiene ese impuesto por el principio de capacidad contributiva como tal. Capacidad contributiva, el principio máximo, luego lo vamos destilando en cuanto a la neutralidad específicamente en el IVA. Recordando eso, la neutralidad quiere decir que lo que yo adquiero genera un derecho de crédito, yo desembolso ese dinero y ese dinero es un derecho que yo tengo para poder compensar esa cantidad contra lo que yo vaya vendiendo y le cobro el IVA a mis clientes. De esa manera, lo que yo le cobre a mis clientes no me va a generar un impacto económico, de ahí viene la neutralidad del IVA, porque el IVA es un impuesto que grava el consumo, el IVA no es un impuesto que grava al intermediario. El contribuyente del IVA es el intermediario de bienes y servicios en el mercado que le va agregando valor en esa cadena hasta que ese agregado de valor llega al consumidor final. Y el impacto económico del IVA debería de estar, por lo tanto, en el consumidor final. Dicho esto, por lo tanto, cuando yo desembolso para hacer mis compras de bienes o servicios en el mercado, ese monto que yo desembolsé que corresponde al IVA, en Guatemala ese 12% de todas mis compras de bienes o servicios me va a generar crédito del IVA. Y ese crédito del IVA es un derecho que tengo en virtud de este principio constitucional de capacidad de pago en su manifestación de neutralidad, porque es un impuesto que grava el consumo, no grava al intermediario, grava al consumidor. Es así que los requisitos que pueden estar en nuestra ley están en artículos 16, 17 y 18, si la memoria no me falla, vamos a encontrar esos requisitos para poder reclamar ese crédito del IVA. Ahora, la administración tributaria, digamos en complicidad con los tribunales, han realizado una interpretación respecto a que la definición o la descripción que está en una factura debe permitir por sí sola y aisladamente la determinación si ese es un bien o servicio que corresponde al crédito del IVA. Y con esto han llevado la interpretación a decir que servicios legales prestados en el mes de agosto, por ejemplo, del año 2023, no es una descripción suficiente para tener derecho al crédito del IVA. Y así pudiéramos
hablar de diferentes otros conceptos con los cuales han denegado el derecho al crédito del IVA. Y los tribunales, como les digo, en esa complicidad han interpretado que cabalmente esa es la forma que debe de interpretarse. Entonces, el decir servicios legales prestados en el mes de agosto de 2023 no es suficiente, debió haber sido servicios legales en la redacción de contrato de compra-venta de bienes relativos al giro ordinario de la compañía. Pues, la verdad es que no sé qué tan detallado lo están pensando, pero básicamente lo que dicen es que la descripción de la factura tiene que estar lo suficientemente detallada para que pueda determinarse si está vinculado o no con el proceso productivo. Que el proceso productivo es un tema que trataremos más adelante en otro video, pero están amarrando ese detalle de la factura. Lo mismo sucede con algunos otros criterios puramente formales que pudiera tener la factura con la cual la administración ha denegado crédito del IVA. Y los tribunales han reiterado o han aceptado ese criterio y han establecido que efectivamente la descripción tiene que ser lo suficientemente amplia para que, lo suficientemente detallada para que el auditor pueda llegar a establecer si efectivamente ese es un servicio o producto adquirido amarrado a ese proceso productivo del contribuyente. En contraste, vamos a encontrar que el impuesto del IVA, que es armonizado a nivel de la Unión Europea, esto quiere decir que hay ciertas reglas supranacionales en la Unión Europea que vienen específicamente dictadas por las autoridades de la Unión Europea. Las autoridades de la Unión Europea están por arriba de los países individuales, por eso son supranacionales, organismos supranacionales, y el Tribunal Europeo ha desarrollado ciertos principios que vienen de esa integración y por lo tanto él ha dicho que los requisitos formales no pueden evitar el derecho al crédito del IVA, porque el crédito del IVA deriva de ese pago y de ese principio superior que es la neutralidad. De esa manera que probablemente con el Tribunal Europeo lo que hubiéramos llegado es a una conclusión distinta. Si bien la ley pide que haya una descripción específica del servicio o bien adquirido, eso no hubiera llegado en Europa a la conclusión de que por falta de descripción o por falta de detalle en esa descripción ese crédito del IVA iba a ser denegado. Hubiera sido probablemente algo que dijeran esto se sanciona con la norma del incumplimiento de los deberes formales y la emisión de facturas sin cumplimiento de los requisitos tiene una sanción de 100 quetzales por factura y esta sería la sanción que se le aplica al vendedor, porque aparte de todo se le sanciona al comprador por un incumplimiento de una norma que le aplica al vendedor. Es el vendedor el que le coloca la descripción a la factura y no es el comprador el que tiene control sobre esa factura que le fue emitida. Por lo que no suena tampoco lógico que se sancione al comprador por un incumplimiento del vendedor en cuanto a los detalles de la facturación. Esa responsabilidad del contenido del documento no puede quedar en el receptor del documento porque no necesariamente tengo los poderes suficientes para decir, mire, esa descripción no me funciona, refactúreme. Para lo que me puede contestar, así está programado mi sistema y yo tengo esos códigos y no puedo hacer nada, así que o la toma o la deja y si no, a volar pajarito. Entonces, no suena lógico que se sancione al comprador por la factura que se le emite, cuando eso es una sanción que pudiera ser imputable a ese vendedor que tiene una infracción propia y que tiene una multa de 100 quetzales por ese incumplimiento. Y puede ser subsanado el contenido y demás y la demostración, por supuesto, porque por eso es que tenemos ese mismo criterio no ha sido avalado en los tribunales respecto al impuesto de la renta. En el impuesto de la renta la descripción de la factura no es el único elemento con el que yo puedo demostrar la vinculación de la utilidad-necesidad de ese gasto como tal. Entonces vemos ahí que hay una discrepancia en esos criterios y que a la luz de tribunales de otras jurisdicciones pudiéramos estar enfrentados a una conclusión que no es del todo correcta.
Se los dejo por ahí. Espero entonces que esta serie de crédito del IVA y de principio de neutralidad del IVA sea interesante. Déjenme en los comentarios qué le gustaría que tratáramos en siguientes videos. También lo invito a que se suscriba a Patreon. Ya tenemos subida para los VIPs, ya tenemos subida la fecha, ya está el link para la reunión 1 a 1 que tenemos con los VIPs todos los meses, en la que podemos conversar de manera directa y plantearnos mutuamente dudas, anécdotas y demás sobre materia tributaria, y que espero que nos pueda acompañar allá el jueves 29 de febrero, en el que tendremos ese evento única y exclusivamente para VIPs. Les informo, para el mes de abril estamos pensando tener un seminario presencial. Los Patreons en Benjamin Franklin y VIP tendrán descuentos especialísimos según su categoría para este evento presencial en el mes de abril 2024 sobre los nuevos ajustes de la administración tributaria y cómo algunos de esos ajustes, al ser formales, podemos evitarlos cambiando los documentos que tenemos en archivo. Así que muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Mario Archila. Esto fue Impuestos y Chocolate, y puestos para degustarlos.